El tema para hoy, el cual está basado en el texto que vamos a leer a continuación, es el ministro y la disciplina preventiva. El ministro y la disciplina preventiva. Y básicamente hablamos de disciplina preventiva porque vamos a verlo reflejado en el texto. El texto nos habla de una disciplina preventiva y de la importancia de la disciplina preventiva en el ministro, por ende, en toda la congregación. Para eso leamos el texto para esta noche, segunda a los Corintios capítulo 13, versículos 1 al 10. Leamos estos 10 versículos de esta carta. Dice la palabra todo suficiente de nuestro Dios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esta es la palabra de nuestro Dios. He dividido la clase de esta noche en dos partes, básicamente. La primera parte es la disciplina preventiva y sus fuertes advertencias, versículo 1 al versículo 4, y la disciplina preventiva y el autoexamen, versículo 5 al versículo 10. El apóstol Pablo ha venido hablando específicamente de un problema. El problema es que los hermanos de la iglesia de Corinto han decidido aceptar las credenciales de los falsos apóstoles judaizantes, pero no han decidido aceptar la autoridad apostólica de Pablo. Eso es un grave problema. Y vemos desde el capítulo 10, que es nuestro contexto inmediato, cómo el apóstol Pablo defiende su ministerio ante los diversos ataques, hace una apología de su ministerio. Y en esa defensa, pues no solamente defiende su ministerio con su testimonio personal o con la doctrina que él enseña, sino que también denuncia a los falsos maestros. Eso es lo que ha venido haciendo, ¿no? Las credenciales del apóstol Pablo para su ministerio son sus sufrimientos, son sus pruebas, son sus aflicciones. Y con esto Pablo, pues efectivamente quiere que la iglesia de Corinto entienda que él es un verdadero apóstol llamado por el Señor. Y de eso es lo que él ha venido hablando. Él los ama, aunque él no sea amado como él los ama. Aunque los ame más, sea él amado menos, ¿no? Aunque su amor quizá no sea tan correspondido, lo que le importa al apóstol Pablo verdaderamente es ser un fiel ministro del Evangelio. Y que la iglesia en Corinto entienda la importancia de un ministro fiel y del amor de este ministro fiel por la congregación. Una y otra vez, él ha venido anunciándoles que los va a visitar por tercera vez. Las experiencias que tuvo Pablo en sus dos visitas a la iglesia de Corinto en este momento, más que todo la segunda visita no fue una visita muy grata. Y él espera ir una tercera vez y espera hacer una serie de cosas que ya nos ha venido hablando desde el versículo 19 del capítulo 12, pero que ahora en esta unidad de pensamiento que nos corresponde, capítulo 13, 1 al 10,
creo que va a lograr expresar o va a lograr revelar sus planes en su tercera visita a la iglesia de Corinto. Así que leamos el versículo 1, la disciplina preventiva y sus fuertes advertencias. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Recuerden que Pablo fue en una primera ocasión, esto fue en el segundo viaje misionero a Corinto, donde se fundó la iglesia de Corinto, estuvo 18 meses, ¿no? Y ese ejercicio lo hizo con la ayuda y con la colaboración de Priscila y Aquila, que también fabricaban tiendas juntamente con Pablo. Pero luego el apóstol Pablo los visitó por segunda vez. Una vez estaba en Éfeso, decidió hacer un viaje corto a Corinto. Realmente ir de Éfeso a Corinto pues es tomar una nave y cruzar unos cuantos kilómetros el mar Mediterráneo y pasar de la costa de la actual Turquía y llegar a la región de Acaya, al sur de la actual Grecia. Básicamente ese era el viaje que hizo Pablo, fue un viaje corto y esa fue su segunda visita a la iglesia de Corinto, pero todo parece indicar que no le fue bien y él mismo lo dice en esta segunda carta, en el capítulo 2, como esa segunda visita pues digamos que no trajo los resultados esperados. Al parecer Pablo tuvo que ir a disciplinar a una persona y efectivamente la toma de esa decisión trajo una serie de inconvenientes, una serie de divisiones y no fue una visita correcta. De allí que Pablo, cuando escribe esta segunda carta a los Corintios, que ya ustedes saben que es la cuarta carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Pablo quiere buscar esa reconciliación con los hermanos de Corintio, una reconciliación necesaria debido al rompimiento de su relación en su segunda visita. Entonces, en esta porción que nos corresponde, Pablo les anuncia su tercera visita, pero va a empezar a dar una serie de advertencias antes de hacer esta tercera visita, las cuales las hemos llamado fuertes advertencias. Y esas advertencias están relacionadas con un tema disciplinario, con un tema de disciplina preventiva. ¿Y por qué preventiva? Porque la disciplina preventiva, como su nombre lo indica, tiene el objetivo de formar, de instruir a la iglesia para que la iglesia no cometa ciertos pecados, los cuales están muy cerca a su corazón o los cuales están tentándolos continuamente. Así que la disciplina preventiva pues cumple esa función, prevenir a la iglesia para que no caiga en ciertos pecados específicos que traerían mucho daño. Y lo que va a hacer Pablo es advertir, y esa advertencia se convierte en una especie de disciplina preventiva, El tema de la disciplina en el pasaje lo podemos ver en la parte B del capítulo 13, versículo 1. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto está en Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15, donde Moisés da una serie de instrucciones sobre el asesino. ¿Qué hacer con una persona que es acusada de asesinato? Entonces, evidentemente hay todo un protocolo, hay un instructivo que se debe seguir y deben venir 2 o 3 testigos y todo eso se hace ante un tribunal de justicia. En aquel tiempo de Moisés, pues eran los ancianos para decidir el asunto. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomar el ejemplo que se practicó en el antiguo Israel y traerlo ahora a la iglesia local. Cuando Pablo dice por boca de 2 o 3 testigos, les está diciendo a la iglesia, cuando yo los visite por tercera vez, voy a visitarlos para disciplinarlos. Y es por eso que necesito a esos 2 o 3 testigos, ¿no? Sé que hay muchos problemas, sé que hay muchos cabos sueltos, sé que hay muchas cosas que no se han solucionado, así que cuando yo los visite por tercera vez, voy a disciplinarlos. Y de ahí en adelante, versículo 2, versículo 3 y versículo 4, lo que hace el apóstol Pablo es que da fuertes advertencias. Él le advierte a la iglesia que si la iglesia no corrige su camino, no se arrepiente de ciertos pecados, evidentemente la disciplina va a ser mayor, va a ser más fuerte. De allí que esas fuertes advertencias ya son un tipo de disciplina preventiva,
porque lo que hacen las fuertes advertencias es eso, es prevenir a la iglesia de Corinto, es proteger a la iglesia de Corinto que no cometa pecados más grandes o pecados mayores. O sea que esas advertencias ya es un ejercicio mismo de disciplina preventiva. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde la región de Macedonia, al norte. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. ¿Notan el contexto? Y a todos los demás, ojo, no solamente se deben arrepentir los que pecaron, sino a todos los demás. O sea, todos están involucrados en las diversas problemáticas que ha venido experimentando la iglesia. Todos están involucrados. De ahí que Pablo da estas fuertes advertencias para que toda la iglesia experimente arrepentimiento. Toda la iglesia, mis hermanos. Lo que pasa es que cuando un miembro de la iglesia peca, peca toda la iglesia local. Peca toda la iglesia local. Es un pecado corporativo. Entonces Pablo, que lo ve con un lente corporativo, pues entiende que los que se deben arrepentir no son solamente los involucrados, es toda la iglesia de alguna u otra manera está involucrada en los diferentes pecados que se han ido presentando, como en aceptar a estos falsos apóstoles judaizantes, entre otros. Y aquí viene la advertencia, que si voy otra vez, note la última línea del versículo 2, no seré indulgente. Primera advertencia, no se me pasará por alto absolutamente nada. Si tengo que disciplinar al que tenga que disciplinar, lo voy a disciplinar. Si tengo que confrontar al que tenga que confrontar, lo voy a confrontar. Si tenemos que citar a toda la congregación para exponer pecados públicos, lo voy a hacer. O sea, no voy a pasar por alto. Si tengo que confrontar a los que hacen parte de la división, los voy a confrontar, los voy a amonestar. Si se presenta cualquier tipo de excomunión, se tiene que presentar, lo vamos a hacer. O sea, no seré indulgente. Aquí hay una advertencia. Ahora, ¿cuál es la intención de Pablo con esta advertencia? Pablo tiene una intención. La intención la encontramos en el versículo 10. En el versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Notan, las advertencias de Pablo tienen el objetivo de que la iglesia se arrepienta y de que cuando él los visite por tercera vez no tenga que ejecutar una disciplina eclesiástica drástica, no tenga que llevar a las instancias de la excomunión. O sea, Pablo quiere que la iglesia reciba esta carta como disciplina preventiva y particularmente las advertencias que da en estos 10 versículos como disciplina preventiva para que la iglesia se arrepienta a tiempo y Pablo no tenga que usar de severidad, como lo dijo en el versículo 10. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Bueno, ustedes están dudando que el poder de Cristo no está en mí. Yo les voy a mostrar el poder de Cristo cuando vaya por tercera vez. ¿Y saben cómo les voy a mostrar el poder de Cristo? Porque Mateo capítulo 18 dice que cuando se hace disciplina eclesiástica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el acto de la disciplina. El Hijo también está presente cuando se hace disciplina eclesiástica. El poder de Cristo se manifiesta cuando se ejecuta disciplina eclesiástica. Así que ustedes están dudando de que el poder de Cristo está en mí. Bueno, si no se arrepienten de esos pensamientos y de lo que están haciendo, les voy a mostrar el poder de Cristo en la disciplina eclesiástica. 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios. El poder de Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Si en mí hay toda fortaleza, todo poder, no es mío, no me pertenece, es el poder de Cristo en mí. Mis amados hermanos de Corinto, si he tenido la valentía y la fortaleza de escribirle estas cartas para que se arrepientan, lo he hecho gracias al poder de Cristo. No lo he hecho basándome en mis propias habilidades ni en mis propias fuerzas. Muy seguramente si lo hago basado en mis propias fuerzas sería un cobarde.
y en lugar de estar confrontando o amonestándoles con su pecado, estaría más bien consolándoles, estaría más bien confortándoles, aceptándoles su vida pecaminosa. Pero como el poder de Cristo está en mí, entonces yo tengo la valentía para corregirlos, para confrontarlos, para cuestionarlos, para aplicar disciplina preventiva, que se arrepientan a tiempo, pero para aplicar disciplina correctiva si tengo que ir a ustedes y tengo que mostrar el poder de Cristo. Miren qué fuerte advertencia. Y aquí el poder de Cristo, mis hermanos, no está hablando Pablo del poder de Cristo que tienen o que él va a mostrar de manera, no sé, subjetiva, experiencial, digámoslo, carismáticamente hablando. No, el poder de Cristo que Pablo está dispuesto a mostrarle a la iglesia de Corinto es en relación a la disciplina eclesiástica. Noten la conexión con el versículo 1, parte B. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea que el propósito de Pablo para su tercera visita es un caso de disciplina eclesiástica. Así que el poder de Cristo que será revelado en el contexto de la disciplina eclesiástica. Ahí se dará el poder de Cristo. 2 fuertes advertencias. La primera advertencia: no seré indulgente, no pasaré por alto nada. Y si tengo que excomulgar, lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, o la segunda fuerte advertencia: bueno, quieren ver el poder de Cristo, lo van a ver, pero en el caso de la disciplina eclesiástica, allí van a ver el poder de Cristo. Estas fuertes advertencias, mis hermanos, constituyen la disciplina preventiva, como lo leímos en el versículo 10. El objetivo de Pablo con estas fuertes advertencias es que la iglesia se arrepienta. Cuando lea la carta, digan: wow, no queremos que Pablo venga a visitarnos así. Queremos corregir nuestros pecados antes de que él venga. O sea que aquí hay una disciplina preventiva que se constituye a partir de fuertes advertencias. Pero esto nos lleva a un segundo encabezado: la disciplina preventiva y el autoexamen. Y es de eso de lo que Pablo va a centrarse ahora a partir del versículo 5 y el versículo 10. Es un llamado a que la iglesia de Corinto se autoexamine. Noten el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, miren el método que está utilizando Pablo. Los hermanos de Corinto están cuestionando el poder de Cristo en Pablo, como si el poder de Cristo no viviera en Pablo. Ahora Pablo, entonces, utiliza el método y lo intercambia. Ahora, ¿por qué mejor no se revisan ustedes? Pues me han venido cuestionando durante este tiempo y han venido cuestionando el ministerio que el Señor me ha dado. ¿Por qué ahora no se cuestionan ustedes? Es que es muy fácil cuestionar a otro. Es muy fácil cuestionar al líder, es muy fácil cuestionar al pastor, es muy fácil cuestionar al maestro. Bueno, cuestiónense ahora ustedes. Y ese cuestionarse en ustedes lo hace a través de un autoexamen. Examinaos a vosotros mismos. Llegó la hora de que ustedes se examinen. Me han venido examinando a mí durante todo este tiempo. Ahora yo les digo: examínense en ustedes y se examinarán si están en la fe. Y la palabra fe aquí no es doctrina, no es equivalente a la doctrina, o sea, lo que Pablo les ha venido enseñando. La palabra fe aquí está relacionada con la confianza que ellos han puesto en Cristo como su Señor y Salvador. No es tanto un tema doctrinal, sino que es un tema aquí ya místico. Realmente vengan, revisen si ustedes confían verdaderamente en Cristo como su Señor y Salvador. Pues es que a mí me han tratado casi que como un incrédulo. No solamente han cuestionado el ministerio apostólico, sino que me han dicho que hablo con locura, me han dicho que yo no tengo la competencia del Señor, me han dicho que en mí no está el poder de Cristo. Entonces, ¿por qué no se examinan si ustedes verdaderamente han creído en el Cristo que dicen creer? Porque es que a veces pareciera que hay una distancia muy grande entre lo que yo profeso y lo que yo soy. Y es que yo puedo profesar ser cristiano, yo puedo profesar tener una buena doctrina, yo puedo profesar comprender los fundamentos de la teología cristiana
y no ser cristiano. Es que ese es el problema, y no ser cristiano. Y puedo hacerme miembro de una iglesia local y no ser cristiano. Y puedo participar de la iglesia local y de las primicias del Espíritu y no ser cristiano. Examínense si son verdaderos cristianos o no. Así que el autoexamen que utiliza Pablo es disciplina preventiva. ¿Por qué? Porque si los hermanos de Corinto se autoexaminan y son aprobados, pues efectivamente corrigen su caminar, y cuando Pablo los visite por tercera vez, pues no va a aplicar una disciplina correctiva que lleve quizá a muchos a la excomunión. Ahora, dice Pablo, si ustedes me reprueban a mí, no me importa. No me importa. Lo importante es que ustedes se autoexaminen. Ahora yo no soy el importante. Aquí lo importante son el cuerpo de Cristo. Así ustedes. Si para ustedes yo no soy aprobado, no me importa. Lo importante es que ustedes salgan aprobados. Eso es lo que Pablo dice. Versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Bueno, yo espero que al autoexaminarse, ustedes crean que yo soy de ustedes, ¿no? Que somos cristianos y que yo también soy aprobado. Eso espero. Y oramos a Dios a que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. No se trata de mí, que soy el líder, no se trata de mí, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Miren, hermanos, el autoexamen no se trata del pastor, no se trata del líder, no se trata del maestro. El autoexamen es por el bien de cada creyente. No se autoexaminen por mí, no lo hagan por mí, no lo hagan tampoco para saber si Pablo es o no es un verdadero ministro. Háganlo por ustedes. El autoexamen es para ustedes como creyentes. No lo hagan por un tercero, háganlo por ustedes. Eso es lo que Pablo quiere, concientizarlos, que el ejercicio del autoexaminarse constantemente si estamos en la fe o no, lo que se conoce como seguridad de salvación, pues es muy importante, y más en el estado en el cual está esta iglesia, ¿verdad? Pues es que, hermanos, estamos ante una iglesia inmadura y estamos ante una iglesia que, si no es por el mismo Pablo que los llama santos, para ninguno de nosotros fueran santos. Para todos nosotros serían falsos creyentes. Pero Pablo inicia sus cartas llamándole los santos de Corinto, y ya pues hay una presuposición cuando nos acercamos a esta iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que dentro de la iglesia no estén falsos cristianos. Eso no quiere decir que haya miembros aquí que no sean verdaderos cristianos. De allí que la invitación al autoexamen como disciplina preventiva previene a los miembros de la iglesia a cometer otros pecados, pero el autoexamen como disciplina correctiva lleva al falso cristiano a la excomunión o al verdadero arrepentimiento. ¿Entienden? O sea, aquí hay un punto muy interesante, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, aquí el tema no es un debate, no vamos aquí a hacer un debate teológico. Aquí el tema no es quién gana el argumento o quién lo pierde. Aquí es por la verdad. ¿Y qué es otra cosa que servir o hacer por la verdad? La verdad es que si ustedes han sido llamados por Cristo, han recibido el evangelio de Cristo, ustedes son verdaderos cristianos y yo soy un verdadero ministro. Pero ¿cómo saben eso? Autoexamínense. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, mis queridos hermanos. Examinaos, porque nada podemos contra la verdad. Recuerde eso, sino por la verdad. Aquí el que importa es Cristo y su gloria, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Vuelve Pablo y toma el tema anterior. No importa si soy acusado de debilidad en medio de ustedes, no me importa si es cierto o no. Lo que verdaderamente me importa es que ustedes salgan aprobados del autoexamen y sean fuertes. Muestren ser verdaderos cristianos y tengan la valentía de expulsar, identificar, discernir quiénes son los verdaderos maestros y quiénes son los falsos maestros.
pero tienen que examinarse. Y saben una cosa, no importa el trato que me hayan dado, dice Pablo, yo oro por vuestra perfección. Y no solamente yo, está Timoteo, está Tito, está Silas, todos oramos por ustedes, por vuestra perfección. Una vez estáis en la fe, sean aprobados, hayan visto que han dado frutos dignos de arrepentimiento, oramos por vuestra perfección. ¿Qué es eso? Santificación. La oración de Pablo es para que la iglesia de Corinto crezca en santificación. Mis hermanos, ¿cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Que no están creciendo en santificación. No están creciendo en santificación. Es que el autoexamen no solamente es para uno determinar si es cristiano o no. El autoexamen también tiene que ver en qué estado estoy. Luego de haber nacido de nuevo, ¿cómo me encuentro? Si mi vida espiritual ha crecido o no. Si hay progreso. Si amo las disciplinas espirituales o no. Como en mi vida devocional. O sea, hay un autoexamen relacionado a la santificación. Y por eso es importante. Y Pablo dice, bueno, si ustedes salen probados de que están en la fe, autoexamínense para que crezcan en santificación y nosotros oraremos para que eso sea así. Miren la preocupación del apóstol Pablo. La preocupación del Pablo es la santificación de la iglesia. Y ese es el problema, mis hermanos. Una iglesia inmadura es una iglesia que no ha crecido en santificación, evidentemente. Y la multitud de los pecados que le hemos visto a la iglesia de Corinto se debe a la falta de santificación. Y no es, digamos, por nada que finalizando la segunda carta a los Corintios, Pablo diga que ore por vuestra perfección. Es como diciéndoles, he tratado con ustedes muchos problemas, pero hay una cosa que sé, nunca dejaré de orar por el mayor de todos los problemas, la falta de santificación que ustedes tienen. Oraré por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente. Y aquí viene la intención, para no usar de severidad cuando esté presente, cuando vaya por tercera vez, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Aquí conocemos nosotros que la intención de Pablo al dar las fuertes advertencias y al invitar al autoexamen es un ejercicio de disciplina preventiva. Realmente lo que está haciendo Pablo con estas palabras es confrontando a la iglesia, es amonestando a la iglesia para que corrija su caminar. Si la iglesia escucha la confrontación y la amonestación, entonces cuando Pablo los visite por tercera vez, quizá no se presente un caso de disciplina eclesiástica, quizá no se presente un caso de excomunión, quizá los problemas que encuentre Pablo sean rutinarios de cualquier iglesia local, quizá los falsos maestros judaizantes ya no estén dentro de la iglesia. Notan cómo este último texto es un ejercicio de disciplina preventiva con advertencias y con una invitación al autoexamen. Y mire la última línea del versículo 10, cómo Pablo utiliza un lenguaje de Jeremías, del profeta Jeremías, que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Sí? Como el profeta Jeremías fue encomendado por el Señor para edificar y para destruir, ¿verdad? Pablo dice, no, lo que el Señor me ha llamado a hacer en medio de ustedes es edificarlos. Yo soy un profeta de edificación. Es lo que he hecho desde el principio. Desde que fundamos la iglesia, en ese segundo viaje misionero, en esos 18 meses que estuve, cuando les mandé la primera carta corrigiendo ciertos pecados de inmoralidad sexual, cuando los visité por segunda vez y tuve que enfrentarme con este caso disciplinario que no me fue muy bien, cuando les envié otra carta donde fue un poco severa y ustedes no la aceptaron, pero luego sí la aceptaron por medio de Tito y hubo cierta ambivalencia. Todo eso lo he vivido, todo eso lo he experimentado para vuestra edificación. O sea, nunca he subestimado su inmadurez. Nunca he subestimado su inmadurez. Por el contrario, he creído que Dios en medio de su inmadurez hace grandes cosas. Por eso no dejo de orar por vuestra perfección. Yo soy un predicador de edificación, no de destrucción. Y saben una cosa,
Es interesante esa última palabra, destrucción, porque los que estaban destruyendo la iglesia verdaderamente eran los falsos apóstoles judaizantes. Y mis hermanos, creo que no nos vamos a desligar de estos falsos apóstoles judaizantes por un buen tiempo, porque la carta que sigue en la serie de nuestras predicaciones expositivas consecutivas es la carta a los Gálatas. Y a que no saben quiénes son los enemigos del evangelio en la carta a los Gálatas, judaizantes. No nos vamos a desligar tan fácil de ellos. Pero Pablo, aunque ellos han intentado destruir la iglesia, yo, Pablo, he intentado edificar la iglesia de Cristo, porque la autoridad que he recibido, la he recibido de Cristo. Mis hermanos, piensen un momento en esto. ¿Quién sino Cristo? ¿Quién sino Cristo está hablando por medio del apóstol Pablo? ¿Quién sino Cristo está interesado en la disciplina preventiva de la iglesia? ¿Quién sino Cristo nos llama continuamente a nosotros a un autoexamen, a autoexaminarnos nosotros mismos? ¿Quién sino Cristo le interesa la santificación de su iglesia que Él compró con su sangre? Pues Él la está preparando para presentársela a Él mismo en santidad. ¿Quién sino Cristo, mis hermanos, está interesado por la disciplina de la iglesia? Y más, Mateo capítulo 18 nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, en el nombre de Cristo. Y ese texto está en el contexto de la disciplina eclesiástica de Mateo 18. ¿Quién sino Cristo está interesado en la disciplina de la iglesia? Mis amados hermanos, si Cristo está interesado en la disciplina de la iglesia para la santificación de la iglesia, Pablo está interesado por la disciplina de la iglesia para la santificación de la iglesia. Nosotros debemos estar interesados en la disciplina de la iglesia para la santificación de la iglesia. ¿Qué aprendemos con este pasaje? Mis hermanos, en primer lugar, aprendemos a valorar la importancia de la disciplina preventiva que tiene como objeto impedir que el pecado se extienda a otros y proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Vuelvo y repito eso. ¿Qué aprendemos? A valorar la importancia de la disciplina preventiva que tiene como objeto, ¿qué? Impedir que el pecado se extienda a otros. Es lo que Pablo está haciendo en este pasaje, impidiendo que el pecado se extienda a otros y proteger la pureza de la iglesia. Es lo que Pablo está haciendo en este pasaje. Y el honor de Cristo. ¿Y por qué el honor de Cristo, mis hermanos? ¿Qué ponían en duda? Que Pablo no tenía el poder de Cristo, ¿verdad? El poder de Cristo se manifiesta en la disciplina de la iglesia. ¿Quieren ver el poder de Cristo? En la disciplina de la iglesia está el poder de Cristo. Por eso esto tiene que ver con el honor de Cristo. Y si como iglesia nosotros aprendemos a valorar la disciplina preventiva, mis hermanos, entonces vamos a impedir que el pecado se extienda a otros. Vamos a proteger la pureza y vamos a darle honor a Cristo. ¿Qué aprendemos? En segundo lugar, aprendemos a recibir con humildad. Y la palabra clave es recibir, el verbo clave. Recibir con humildad la disciplina preventiva por medio de la predicación de la palabra de Dios y de la amonestación personal. Pablo, cuando escribe este texto, pues es un texto que iba a ser leído en todas las iglesias y se iba a convertir en un texto de predicación. Así que este texto que escribe Pablo es un texto de disciplina preventiva. La predicación de la palabra de Dios es disciplina preventiva. Cuando nosotros nos exponemos a la predicación todos los domingos, todos los miércoles, y escuchamos lo que el Señor tiene que decirnos, es disciplina preventiva para mí. El Señor me recuerda la gravedad de mis pecados. El Señor me avisa, me guarda, me protege, me exhorta para estar alerta y vigilante y no sucumbir ante la tentación. Eso es disciplina preventiva.
De repente puedo estar pensando algo contrario a la palabra y en la predicación ese pensamiento es corregido, es quitado, mi mente es transformada, es limpiada y ya no pienso lo que pensaba hacer. Disciplina preventiva. Quizá tengo algo pendiente con algún hermano y la predicación de la palabra me lo recordó. Debo ir a solucionar el problema. Disciplina preventiva. Cada vez que yo me expongo a la palabra de Dios, me expongo a la disciplina preventiva y debemos hacerlo con humildad. Y eso es para mi santificación, mis hermanos. De ahí que valorar los cultos, valorar las enseñanzas, valorar la predicación, recibirla con humildad es muy importante. Y recibir con humildad la amonestación personal. La palabra amonestación en griego es nouteto. Nouteto. Amonestación, nouteto, es confrontacional. Y esto tiene que ver con exhortar a un hermano, llamarle la atención a un hermano. Esto tiene que ver con dar consejería, llevar un proceso de acompañamiento con algún hermano, un ejercicio de rendición de cuentas. Todo esto es disciplina preventiva. Disciplina preventiva. ¿Y qué tan importante es la rendición de cuentas? Es muy importante para vuestra santificación. Tener a quien rendirle cuentas de nuestra vida espiritual, de lo que estemos viviendo, de la situación en la que nos encontremos, del pecado en el que estemos. Confesarlo, apartarnos y pedir ayuda, mis hermanos, no hundirnos solos pedir ayuda. Así que la palabra de Dios y la amonestación personal hay que recibirla con humildad, como disciplina preventiva. Y en tercer lugar, que aprendemos, mis hermanos, a autoexaminarnos. Autoexaminar nuestras vidas con el objetivo de perfeccionar nuestra fe. Quizá muchos de ustedes, de los que me están escuchando, duden de su salvación y están dudando de su salvación porque quizá no han dado fruto digno de arrepentimiento y usted lo sabe. Y usted sabe que quizá no es un verdadero cristiano. ¿Qué esperamos? Que a través de esta enseñanza y de las predicaciones usted pueda conocer verdaderamente a Cristo. Autoexamínese para ver si está en la fe. Pero quizá muchos de ustedes no dudan de su salvación. Quizá muchos de ustedes dudan de su santificación y no han visto progreso en los últimos meses, los últimos años de su vida cristiana. No han visto progreso, batallan con el mismo pecado. A veces triunfan, a veces caen más que lo que pueden triunfar. No hay pasión por Cristo, no hay pasión por su palabra, no hay pasión por los cultos de adoración, no hay pasión por un estudio bíblico. Ya no te apasiona ni siquiera conectarte por la internet para escuchar la predicación, no te apasiona nada. Autoexamínate, ¿qué ha pasado con tu fe? ¿Dónde está tu progreso en la santificación? Querido hermano, ¿ya no oras? Querido hermano, ¿ya no estudias la Biblia? Querido hermano, ya no predicas como antes. Autoexamínate, querido hermano. Autoexamínate. Es la enseñanza que te quiero repetir una y otra vez. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Orar por vuestra santificación. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, ustedes también deben orar por nosotros los pastores, por vuestra perfección y santificación. Nosotros los pastores necesitamos de sus oraciones tremendamente. Gracias por todas sus oraciones, pero no dejen de orar por nosotros, así como nosotros no dejamos de orar por ustedes. Todos, incluyendo los pastores, debemos autoexaminarnos según el progreso de nuestra santificación. Para las personas que me escuchan esta noche y no conocen al Señor, querido amigo, si tú tienes que autoexaminarte, pues básicamente es que midas la multitud de tus pecados, de cómo te has apartado de Cristo, de cómo no lo quieres, no lo amas, de cómo no lo sigues, ni te interesa seguirlo. Autoexaminarte, querido amigo, es ver la multitud de tus pecados, pero te digo una cosa, si tú vienes a Cristo confesando tus pecados, no importa la multitud de tus pecados,
Cristo cubre la multitud de tus pecados. Él tiene el poder para hacerlo. Pero tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que entregarte de todo corazón, confesar tus pecados y apartarte. Y si así lo haces, bienvenido a la disciplina eclesiástica, porque la disciplina eclesiástica es para los hijos, no es para los bastardos. Y para los hijos, la disciplina eclesiástica tiene el propósito de santificarlos y perfeccionarlos. ¿Qué preguntas podemos dejar para la casa, para todos aquellos que quieran ampliar el tema? Primera pregunta: ¿por qué es importante la disciplina preventiva para el creyente? Lo explicamos anteriormente. ¿Por qué es importante la disciplina preventiva para el creyente? Segunda pregunta: ¿por qué es importante el autoexamen en la vida del creyente? Y notan la presuposición, en la vida del creyente, no en la vida del incrédulo, del creyente. Y esta pregunta tiene que ver con la santificación. Y número 3, ¿cuáles fueron las enseñanzas de esta carta que impactaron profundamente su vida? Y me refiero a toda la carta, a toda la segunda carta a los Corintios. Lo que hace que estamos dando esta serie, ¿cuáles fueron las enseñanzas de esta carta, segunda a los Corintios, que impactaron profundamente su vida? Y mire cómo el Señor providencialmente está ligando los temas. Hoy terminamos con una clase que tiene un fuerte énfasis en la santificación. Y el próximo sábado iniciaremos nuestros estudios bíblicos hablando de la santificación. Así que es un tema, mis hermanos, que vamos a tener enfrente nuestro por mucho tiempo para nuestro propio beneficio. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, yo te quiero dar gracias por este estudio bíblico. Y gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra una vez más. Gracias por utilizar estos medios. Gracias por la disposición que les has dado a mis hermanos para estar. Pero sobre todo, gracias porque este estudio es un ejercicio de disciplina preventiva. Tú nos has hablado al corazón. ¿Cuántas cosas, Señor, tenemos que corregir a partir de una enseñanza como estas? El llamado fue muy claro a la santificación. Un llamado muy claro. Señor, ayúdanos en este proceso de santificación. Ayúdanos a madurar en la fe. Ayúdanos a crecer. Que todo tu pueblo experimente ese crecimiento espiritual. Que todo tu pueblo avance en la santificación y mortificación de su pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.